Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. En esta ocasión nos encontramos con el pastor Vicente Arango, un invitado especial desde el país de Colombia. Pastor, por favor, un saludo. Dios los bendiga a todos. Es una bendición muy grande para mí estar compartiendo esta bendición maravillosa de la convención acá en Bolivia. Amén, pastor. En esta ocasión queremos hacerle una serie de preguntas donde podamos hablar un poco más de las misiones extranjeras. Pastor, quisiéramos saber cómo fue ese llamado que usted tuvo a las misiones. Bueno, eso es una historia de 25 años atrás, cuando Dios comenzó a hacerme sentir un atractivo hacia las misiones, un interés especial. Ujú. Y ese interés, esa inquietud, esa curiosidad por las misiones se fue acentuando al punto que el solo hecho de escuchar un informe misionero me generaba eh, un sentimiento, un, un deseo, un anhelo profundo Sí. por conocer más de las misiones. Esto llegó a un punto en que recuerdo que tuve un sueño. Yo no soy persona de tantos sueños. Sí. Mm, He tenido en mi vida unos 3, 4 sueños en 52 años de convertido que he visto y que ha sido Dios. Pero de resto yo no soy persona de estar soñando y sueño cosas. Ya. Entonces tuve un sueño muy particular. Bueno, unos días antes yo iba por una carretera y estaba escuchando un himno misionero y fue una impresión y lo que causó en mí tan profundo que tuve que detener el carro, a orillarme y no podía contener las lágrimas. En esa ocasión yo le dije, Señor, ¿qué está pasando? Qué me quieres decir? Y como 8 días después tuve el sueño. En ese sueño vi al hermano Reinel Galvis Wow. en una habitación grande. Él estaba como en una esquina sentado. Tenía un libro grande en sus manos. El libro estaba abierto y salían unos rayos. Él estaba sin zapatos, sin calzado. Y yo pasé así y vi hacia el interior y lo vi a él allá en el fondo y le dije, hermano Reinel, ¿qué hace ahí? Y me dijo, Vicente, entra, entra. Y ese libro, y me dice, es que este es el libro de las misiones. Wow. Acércate que te voy a enseñar sobre las misiones. Desperté, Ahí terminó. sobresaltado, eran como las 2 de la mañana, y me arrodillé a orar y a decirle, Señor, esto va de menos a más cada día. Por favor, despéjame la cortina, quiero ver qué hay. Sí. Y a los 15 días recibí la llamada del director de misiones extranjeras, que en ese tiempo era el hermano Abelardo Galvis, y Ujú. me dijo, hermano Vicente, em, bueno, antes de esa llamada tuvimos una asamblea en Santa Marta, una ciudad costera de Colombia, Ujú. y estábamos en la asamblea, y el hermano Reinel me dijo, Vicente, ¿por qué después de la sesión de hoy, ya en la noche, nos vamos a caminar por la playa y hablamos un poco? Le dije, claro que sí. Y nos fuimos así como tarde noche y caminando, de pronto él me abrazó así y me dice, Vicente, ¿has sentido alguna vez llamado a las misiones? Wow. Y yo quedé petrificado, porque 8 días antes había sido lo del sueño. Sí. Le dije, hermano Reinel, mire, pues la respuesta es un sueño que yo tuve. Y para mí lo que usted me está diciendo es como la confirmación de ese sueño. Y le Wow. conté. Sí. Dijo, no, pues esto, no más palabras. A los 20 días fue que me llamó el director y me habló de la obra misionera. Y como yo estaba pues ya realmente dirigido, encaminado por el Señor, no dudé en responderle, no al hermano Abelardo, sino al Señor, que supe que me estaba llamando, responderle sí, cuenta conmigo. Y eso fue en el año 2000, Wow, ya hace hace tiempo. 24 Sí. años
que el Señor me trajo a este campo maravilloso de las misiones, primero como misionero y después como director. Sí. ¿Hace cuánto tiempo lleva siendo director? Ya esta es tercera vigencia como director de misiones extranjeras y una vigencia como director de misiones nacionales. Amén. ¿Cuál fue el primer país donde usted fue a hacer las misiones? Guatemala. Allí llegamos con mi familia en el año 2000, agosto del año 2000, un país donde no había obra nuestra, fuimos pues como a comenzar, ¿no? A fundarla. Actualmente Guatemala, ¿con cuántas iglesias cuenta? ¿Cuáles son sus congregaciones? Guatemala tiene unas 20, 23 congregaciones aproximadamente en este momento. Dentro de este ámbito misionero, de esta área de campo misionero, sabemos que siempre se tienen desafíos. ¿Cuál considera que ha sido el desafío más grande que usted ha tenido? Bueno, hay desafíos, sí, claro, pero una de las dificultades que tenemos en la obra misionera, una, es el factor económico, porque es un factor determinante para lo que tiene que ver con adquirir bienes de consumo, el pagar alquileres, sostenimientos, viajes, compras de propiedades, expandir la obra, pues obviamente que tiene que ver con recursos. Ese es un factor un poquito complicado. La otra parte, yo diría que es la parte cultural. Los aspectos culturales determinan también el avance de la obra porque desmontar lo que la persona ha creído, sus tradiciones, sus costumbres y muchas formas de pensar y estilo de vida. Desmontar esto implica un proceso. Y yo sí he sentido que mucho del avance de la obra tiene que ver con la parte cultural, la parte como las personas conciben el trabajo, la expansión, el liderazgo, el desarrollo. Eh, Mire, tenemos una obra acá cerquita de ustedes que se llama Chile. Esa obra lleva 14 años y tiene 45 congregaciones. ¿Ya? Y tenemos otra obra que se llama España y que comenzamos en el año 2022. Tiene 170 congregaciones y en este momento van a abrir 50. Ya tienen los lugares, tienen los obreros y tienen la economía. Entonces, hay factores que inciden en el desarrollo de la obra. Dentro de todos, o mejor dicho, de todos los países donde usted hizo las misiones, ¿cuál fue el país en que más le costó culturalmente poder llevar a cabo lo que me mencionaba? Guatemala. Guatemala no es fácil en la parte cultural, porque hay una cultura religiosa en Guatemala de hace aproximadamente 150 años. Y, y claro, llegar usted con un formato totalmente diferente al que ellos están habituados, eso implica un proceso de cambio que llevará un tiempo. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Gálatas, les decía, hijitos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, que a mí me preguntaron qué había sido lo más difícil para mí en Guatemala. Si ganar las almas había sido muy difícil. Yo dije, claro que fue muy difícil. Fue muy duro ganar las almas. Pero más difícil es formar a Cristo en la gente que ganarse una persona. Porque usted, una persona la gana predicando la palabra y el Espíritu Santo redarguye a la persona y la persona se entrega, como sucedió el día de Pentecostés, que en un día se entregaron y se bautizaron como 3000. Pero ¿qué pasó con esa gente después de ese día? Ya formar a Cristo en ellos. Estoy seguro que hubo muchas dificultades, tanto que en el capítulo 6
de los hechos, vienen las dificultades, el acomodo, el adaptarse, intereses de un grupo, intereses de otra población. Y entonces Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa parte de formar a Cristo en el creyente es la parte más complicada y a lo que el misionero se enfrenta y tiene que entender que se logra es enseñando con toda paciencia y doctrina. Porque dice, hasta que Cristo sea formado. Y ese hasta que Cristo implica tiempo. Tiempo en el cual es un proceso que no se puede determinar de cuánto va a ser ese proceso. Pueden ser meses. En la mayoría de los casos son años. Porque es que la cultura tiene que ver con un ancestraje. La cultura no es algo que la persona adquirió en un mes. Eso tiene que ver con generaciones, costumbres, formas, maneras, estilos, conceptos, formas de vida, de concebir las cosas, que vienen de generaciones atrás. Y no es de los papás solamente, o de los abuelos. Eso viene de los bisabuelos, tatarabuelos, los cátaras, los de más atrás del árbol genealógico. Entonces, esa parte determina inclusive cómo la gente piensa, su liderazgo, su visión, su cosmovisión, que en última viene a resultar determinante también en lo que es el avance de la obra. Pero me imagino que también dentro de campo misionero, todo este desarrollo que se lleva para poder, como decía y mencionaba usted, poder hacer o incluir a Cristo en nuestra vida, en nuestro estilo de vida. También han habido alegrías, han habido, me imagino, milagros o cosas grandes que el Señor ha hecho a través de las obras donde usted ha ido pasando. Quisiera que Sí, claro, y eso es de todos los días también, porque Cristo está con nosotros, está con su iglesia. Lo que no hace Cristo es desnaturalizar al hombre. Él es muy respetuoso. Nosotros en Colombia tenemos pastores con el cabello aquí a la cintura, acá. ¿Ya? Sí, porque ellos pertenecen a una etnia y a una comunidad donde ese es su atuendo, esa es parte de su cultura y el misionero no es enviado a culturizar, sino a evangelizar. La cultura es local, el evangelio es universal. En una cultura no caben las demás culturas, no tiene que respetar esa parte. Pero las culturas todas sí caben en el evangelio, ¿ya? Entonces, lo que hace el Señor, una de las cosas que Él no hace es desnaturalizar al ser humano. Y nosotros lo entendemos. Entonces nosotros tenemos unas limitantes como para lograr que el Evangelio llegue a lo más profundo de la persona donde uno quisiera llegar. Uno quisiera a veces como inyectarle el Evangelio y uno dice, ¿cómo hiciera para que este hermano cambiara y entendiera que ahora estamos en Cristo, que es una vida nueva, una nueva mentalidad, una nueva forma de vida, que hay que despertar, que hay que ya, pero uno ya hay una limitante que tiene que ver con su naturalidad, con su cultura, con su idiosincrasia, con su formación, ¿ya? Y Cristo no desnaturaliza a nadie, eso sí. Entonces, hasta ahí llegamos. Por eso dice con toda paciencia y doctrina, porque ya será el tiempo en que la persona de por sí, sin forzarlo, sin a la fuerza, irá descubriendo, entendiendo
y se dará dando eso que dijo Pablo, hasta que Cristo sea formado. Pues yo más bien le pondría un poquito, le añadiría a las palabras de Pablo, hasta que ustedes, hablándole él a los Gálatas, ¿no? Hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ustedes permitan que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que ustedes permitan. Porque si el ser humano no lo permite, porque antepone, es que yo soy así, es que aquí somos así, es que yo creo así, es que la posición mía es así. Si el hombre no, él mismo no quita eso, el Señor no lo va a forzar, porque el Señor no es un tumbapuertas ni un saltamuros. Por ejemplo, Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y no abre la puerta, yo la tumbaré. No. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. A veces el misionero trata como de perder un poquito la paciencia, ¿no? ¿Ya? Pero tantos años y esto lo mismo y como que quiere forzar las cosas, pero no se puede. Entonces, milagros que he visto, el crecimiento de una obra. Estoy muy feliz con lo que está pasando en Chile, por ejemplo. Es una cosa preciosa. Estamos muy felices con lo que está pasando en Portugal. Muy felices, hermanos, con lo que está sucediendo en Europa. Europa está viviendo un despertar. Mire, tanto tiempo que esperamos a Europa, ahí como en un letargo, como soñolienta, como indiferente, como fría, como apática. Pero ahora están llegando italianos, están llegando franceses, están llegando holandeses, alemanes, españoles. Tenemos pastores italianos, franceses, suizos, tenemos pastores españoles, tenemos, bueno, ese es un milagro, el más grande milagro que yo estoy viendo. Y obviamente que hemos visto milagros de protección, que Dios ha guardado a misioneros, a hermanos, a pastores, de situaciones donde su integridad física se ve comprometida, sanidades en cuanto a la salud se refiere, milagros en lo económico, respuestas en los aspectos migratorios, donde ya le habían dicho al misionero, no hay más permiso para estar aquí, usted ya no tiene más residencia, se tiene que ir y Dios ha hecho cosas maravillosas. Son innumerables de milagros y de cosas hermosas que hemos visto y vemos a diario. Amén, pastor. Justamente de eso queríamos que usted nos comparta esas experiencias que usted ha tenido en este campo misionero. Eh, También quisiéramos que nos regale un consejo. Hay muchos jóvenes en nuestro país que están con esa visión de ir a las misiones. Y también no solamente a las misiones, sino también salir al pastorado dentro de nuestro país. Bueno, las misiones comienzan en casa, ¿ya? Misionero no es solamente el que toma una maleta y se va a atravesar fronteras a otros países. La iglesia del Señor es una iglesia misionera de principio a fin, ¿sí? Y el llamado que Dios le hace a la iglesia es de hacer misiones. Todos nosotros somos llamados a las misiones, todos, todos, todos. Desde el hermano más antiguo que haya hasta aquel que acaba de salir de las aguas del bautismo, estamos llamados a las misiones. Lo que pasa es que tenemos misiones a diferentes escalas. Extranjeras, porque son lejos, en otro país, nacionales y locales. Entonces, usted tiene un campo misionero que Dios le ha asignado, ¿ya? Y seguramente uno como que no cae en cuenta de eso. Si usted está en la universidad, ese es su campo misionero, donde usted debe hacer su trabajo. Si trabaja en una empresa, ese es su campo misionero. En el vecindario, el mismo vecindario, ese es su campo misionero. Su misma familia, por ejemplo. Entonces, todos estamos llamados a hacer misiones. A los jóvenes que quieren, yo les invito para que ellos comiencen con lo local, que es evangelizando.
involucrándose en el trabajo evangelístico de su congregación. Ahí es donde se conoce realmente si la persona tiene un sentir y de qué clase es ese sentir, si es de calidad. Porque uno no puede entender, yo quiero ir a las misiones, pero él no evangeliza en la congregación. En el colegio no evangeliza. Si está en la universidad, allá nadie sabe que él es cristiano, pero quiere ser misionero. En la empresa donde trabaja, nadie sabe que él es cristiano. Él lo mantiene como en oculto, pero dice, yo quiero ser misionero. Entonces uno no entiende cómo una persona quiere ser misionero, pero ni siquiera los de su entorno inmediato saben que él es cristiano. Las misiones comienzan en casa, jóvenes. Ahí comienzan. Comienzan en su congregación, en su colegio, en su universidad, en su sitio de trabajo. Las misiones comienzan con sus familiares, ahí comienzan. Y se van yendo en escala, ¿no? De una escala mínima y llegan a una escala considerable, más distante. Y un consejo para los muchachos, que les sirvan a Dios con todas las fuerzas, la dinámica, la energía, la vitalidad que les regala su juventud. La juventud es una etapa de la vida donde usted posee un potencial enorme que va a ser, ese potencial va a ser único y de esa época. ¿Ya? Entonces, sírvanle a Dios con todas sus fuerzas y todo el compromiso y la pasión, porque va a llegar un tiempo en que usted va a querer hacer muchas cosas para Dios, pero ya no va a poder hacerlas. Porque mire, el tiempo llega y pasa y nos deja unas cosas y se lleva otras. Cuando el tiempo se va, el tiempo pasa, ¿sí? El tiempo llega y pasa. Se nos lleva unas cosas y nos deja otras. Se nos lleva las fuerzas y nos deja la debilidad. Se nos lleva la lozanía, la juventud, nos deja la vejez. Se nos lleva la salud y nos deja los achaques. Entonces, mientras usted tiene la fuerza, la juventud, la vitalidad, sírvale a Dios, joven, con todas sus fuerzas, porque llegará un tiempo en que usted va a querer hacer muchas cosas, pero ya no va a poder. Pero qué bueno que a usted, si tan joven como la veo, y yo ya entrando en años, tengo 67, cuando nos llegue la edad o el tiempo en que ya no tenemos fuerzas, podamos mirar hacia atrás. Y aunque querramos hacer cosas y ya no las vamos a poder hacer, pero podamos mirar atrás y nos queda la satisfacción de que cuando pudimos hacerlas, las hicimos. Amén. Y no que vaya a quedar la frustración, la tristeza y la vergüenza con Dios. De que ahora ya viejos, sin fuerzas, queremos hacer cosas, pero no podemos. Y lo triste es que miramos hacia atrás y cuando pudimos, no las hicimos. Entonces yo les doy ese consejo. Sean humildes, sean sencillos, relaciónense con todas las poblaciones de la iglesia, tengan un corazón íntegro para con Dios. Un corazón íntegro para con Dios. Nunca se presten para hacerle daño a nadie. Por favor. Por favor. Destruir la vida de una joven, de una persona, eso es, Dios no se lo pasa por alto. Entonces, nunca se vayan a burlar de nadie. Respeten a las personas que tienen a su alrededor. Respeten la autoridad. Sujétense a la autoridad. Sean humildes, sean sencillos y sean íntegros. Sean auténticos. ¿Qué quiero decir? Que así como usted se muestre por fuera, así es por dentro. Porque hay gente, mire, ya para terminar, porque tenemos el culto. Amén.
A la iglesia llega Pedro, a la iglesia, al culto llega Juan, llega Jacob, a la iglesia llega Andrés, pero a la iglesia también llega Judas. Entonces, escojan sus amistades. La Biblia dice que si uno se junta con los necios y vive con los necios y anda de arriba para abajo con los necios, ¿qué pasará con uno? Necio será. Gente que a ustedes les aporte, no gente que en vez de sumarles les reste, gente que le sume a usted, que le aporte. Entonces, estos consejos yo se los doy de una persona que conoció al Señor a los 15 años, ¿ya? O sea que yo viví mi juventud en la iglesia y cuando les hablo así, sé por qué les estoy hablando. Amén, pastor, muchísimas gracias. Para culminar, por favor, quisiera que nos regale un saludo para este medio de Somos Uno, por favor. Pues a todos los que se conectan, un saludo muy especial a los seguidores y que sigan alimentándose porque estos medios bien manejados se convierten en una fuente. Es un canal de bendición a través del cual Dios hace fluir conocimiento, palabra, consejo y mucho direccionamiento que es para bien. Sigan adelante, crezcan en el Señor y sean fieles a Él. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. Finalmente, para que nunca se les olvide, por favor, comenzar bien es importante, pero terminar bien es determinante. No se trata de comenzar bien y luego empezar a bajar la guardia y empezar a bajar la guardia y a bajar la guardia y a bajar la guardia hasta que desapareció de la escena. No se trata de eso. Se trata de comenzar bien, permanecer bien y terminar bien. Dios los bendiga. Amén, pastor. Muchísimas gracias. Que el Señor le bendiga. Amén. Más de ti.